sobre el teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli, también conocido como el principio de Torricelli, es una ley fundamental de la física que establece la relación entre la velocidad de salida de un líquido a través de un orificio en un recipiente y la altura desde el cual el líquido cae. Este teorema fue formulado por el físico y matemático italiano Evangelista Torricelli en el siglo XVII. Fenómeno a estudiar. En este diagrama podemos ver un tanque con un orificio en la parte inferior. Si el orificio estuviera completamente cerrado, el líquido estaría estático, lo cual pertenece al estudio de la hidrostática. Sin embargo, como el líquido está saliendo, pues se mantiene en movimiento y esto se estudia como parte de la aerodinámica. Así que la gravedad actúa sobre el fluido haciendo que el líquido que sale por el orificio tienda a irse hacia abajo. El teorema de Torricelli nos dice que la velocidad a la que sale el líquido es igual a la velocidad que adquiere un objeto en caída libre desde la superficie del líquido hasta el orificio. La fórmula, que es V igual a raíz cuadrada dos veces la gravedad por altura, que V es la velocidad de la salida del líquido, G, como mencioné, es la aceleración debido a la gravedad, y H es la altura del líquido sobre el orificio. Esto nos da la fórmula del teorema de Torricelli. Podemos ver el principio de Torricelli se deriva de la ecuación de Bernoulli. El cómo ocurre esto es porque el orificio donde se llena y donde sale están presionados atmosféricamente solamente, así que se desprecia la presión 1 y la presión 2. Y como el orificio es muy pequeño, la velocidad 1 se considera 0. Aquí lo importante son las alturas. La altura 1 es de la base del recipiente a la superficie del agua y la altura 2 es de la base del recipiente al orificio. Restamos las alturas 1 menos la altura 2 y nos da el resultado de la altura que necesitamos, que es de la superficie del líquido al orificio, y ya solo despejamos. Como nos queda altura 1 igual a velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad más la altura 2, la despejamos y nos queda que la altura es igual a la velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Despejamos la velocidad y nos queda que la velocidad 2 al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Y finalmente nos queda la ecuación de Torricelli, que es velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Aquí usaremos el método de Pierre-Varignon, que es el método clásico para poder medir la velocidad instantánea como nuestro método experimental, y el principio de Torricelli como nuestro método teórico. Diseño. Nuestro ejemplo práctico para ilustrar este principio, consideramos un tanque de agua con un orificio, que en nuestro caso usamos una botella a la cual hicimos un orificio a 18 centímetros a partir de la superficie. Como podemos ver aquí, la medida es de 18 centímetros. Como en la pared que nos ubicamos tenía un peralte de 5 centímetros, entonces a nuestra medida total le restaremos 5 centímetros del peralte para así poder medir desde la pared hasta la que del chorro del agua. Aquí podemos ver nuestro método experimental. Aquí como podemos ver, la altura del recipiente a la del choque contra el suelo es de 1 metro. Como en la figura lo podemos ver, la distancia de la pared a donde cayó el chorro es de 68 centímetros. Como comentamos, lo del peralte, le restamos los 5 centímetros del peralte y nos queda como resultado una distancia de 63 centímetros. Los tiempos obtenidos desde la salida del agua del recipiente hasta la caída del agua en el suelo fueron aproximadamente entre 34 y 36 milésimas de segundo. Sacamos varios tiempos y los que más coincidían eran 34 y 36. De estos dos sacamos un promedio y es de 0.35. Con las medidas que obtuvimos en los experimentos, en el método
clásico nos da que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, que nuestra distancia es 0.63, entre el tiempo 0.35, nos da una velocidad de 1.8 metros sobre segundo. Y en el método de Torricelli, que es nuestro método teórico, nos da que la velocidad es igual a dos veces la gravedad por la altura, que es 0.18 metros, nos da igual a 1.879 metros sobre segundo. La verdad, nos sorprendieron los resultados. Fue un resultado muy similar, más de lo que esperábamos. Y aquí podemos ver que realmente funcionan los dos métodos, cada quien con lo suyo. Unos nos podrá servir unas formas en algunos métodos, otros en otros, pero en fin, los resultados siguen siendo muy similares. La conclusión de este teorema es de que se basa en la ecuación de Bernoulli y se ha comprobado experimentalmente que proporciona una aproximación muy precisa coincidiendo con la fórmula de velocidad en el teorema de Torricelli. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.